antes que se me olvide, hermano, por causa del servicio de Cleveland, este sábado que viene a vigilia, pensaba en cancelarla, pero Enoch se tomó el privilegio de predicar ese día. Entonces lo que vamos a hacer, el viernes no va a haber servicio, este viernes que viene va a haber vigilia, pero la vigilia se va a recortar 1 hora, para que el que quiere participar recuerde 10 minutos, ¿ok? El que quiera participar, véngase listo, porque va a haber un poquito menos de tiempo. Nuestro hermano va a comenzar a las 10 de la noche a predicar, para terminar a las 11, para ir a la casa, descansar y estar temprano aquí a la escuela dominical. Amén. ¿Cómo ven? ¿Estamos bien? Amén. Sábado a las 7 de la noche, vigilia, pero se va a recortar 1 hora. Amén. Solamente, hermano, 1 hora. Así que el que quiere participar, véngase listo. Amén. Entonces los líderes, los ancianos, solamente les pido que me esperen también, o los que más bien, los ancianos, los que están contando la ofrenda, me esperen también, por favor, después del servicio, unos 5 minutos. Es rápido lo que voy a hacer. Amén. Abra la Biblia, busca Isaías. Gloria a Dios. Isaías. Yo sé que ya estamos desesperados, ya la tripa le ruge. Isaías capítulo 59. Amén. Gloria a Jesús. Versículo 2. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice así, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué le parece si usted lo lee conmigo? Amén. Vamos a leerlo fuerte y bonito, es un versículo solamente. 1, 2, 3. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a orar, hermoso Dios. Una vez más en tu presencia estamos. Toma esta palabra, introdúcela en el corazón y que la mente, la vida cambie en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Hoy volvemos a retomar, hermano, las predicaciones que estaba comenzando, y hemos estado predicando acerca de los gigantes, amén, que se levantan en contra de nuestra vida, por lo cual no podemos crecer espiritualmente. Hemos quedado estancados, no podemos proseguir, no podemos obtener lo que son las promesas de nuestro Dios, no podemos descansar en esas promesas preciosas, y se levantan gigantes en contra nuestra. Se levantan murallas gigantes que se ponen en medio camino y nos bloquean. La bendición queda bloqueada, y estamos en la iglesia, hermano, pero estamos en la iglesia aburridos. Venimos a la iglesia y estamos cansados, y llega el viernes y ya no queremos venir a la iglesia, y llega el domingo y ya no queremos venir a la iglesia. Ya nos importa poco si venimos a la iglesia o no venimos a la iglesia. Pero, hermano, Dios no te ha traído hasta este lugar para que vivas una vida miserable, ni te ha traído hasta este lugar para que vivas una vida pobre. Dios te ha traído hasta este lugar para que disfrutes de las riquezas espirituales de nuestro Dios, y que vivas una vida victoriosa
Jesús y que experimentes en tu propia vida los manjares de la vida eterna, que disfrutes en tu propia vida los tesoros escondidos y que cuando camines en la casa de Dios, hermano, cuando camines en la palabra de Dios, allá afuera en el mundo, camines con la seguridad de que Dios está contigo, camines con la seguridad de que Dios, aleluya, se ha hecho real en nuestras vidas, aleluya, que vivas una vida en victoria, aleluya, que vivas una vida en victoria, victorioso en Cristo Jesús, y que no te quejes, ni llores, ni te lamentes, sino que disfrutes las ricas bendiciones del Dios Todopoderoso. Aleluya. Hoy en esta tarde quiero hablarte acerca del pecado. El pecado. El pecado es uno de los gigantes más terribles. Que en pecado se envuelven multitud de pecados. Pero, ¿qué es pecado? ¿Me has preguntado algún día? Hablamos mucho de pecadores, de pecado, pero muchos hasta este día no me pueden definir qué significa pecado. Pecado, conforme el diccionario Wikipedia, hermanos, pecado significa quebrantamiento de la ley. Pecado significa quebrantar ordenanzas morales u espirituales. Eso es lo que significa pecado. Pecado significa un individuo viciado a malos hábitos. Eso es lo que significa pecado. Un individuo, una persona viciado, lleno de malos hábitos. Eso es lo que significa pecado. Pero ¿qué significa pecado conforme a las Escrituras? ¿Qué significa pecado? Mire, en el primer siglo fue hallado un libro, el cual era un diccionario ya. En el primer siglo fue encontrado un libro en donde había la definición de las palabras y ya se encontraba la definición de pecado. Y este libro era el Tanakh, la misma palabra de Dios, que expone qué significa pecado. ¿Qué es pecado para tu vida? Pecado, hermano. Dice el versículo que leímos de que por causa de nuestras iniquidades, las iniquidades han formado una pared divisoria sobre nosotros y Dios. Y por causa de nuestros pecados, Dios ha ocultado su rostro para no vernos más, hermano. Miren qué terrible es el pecado. Usted puede decir hoy en esta tarde, pero es que a mí nadie me había dicho eso. Ay, es que yo creo que Diosito es buena gente. Pero Dios, hermano, es un Dios que se rige por leyes y estatutos. Leyes y estatutos que si tú los quebrantas, hay consecuencia por causa del quebrantamiento de esos estatutos y esos mandamientos. Y Dios quiere tener un pueblo preparado, un pueblo diferente al pueblo de fuera, un pueblo que represente a nuestro Dios en esta tierra, un pueblo que la luz del Evangelio brille a través de su vida y las vidas por fuera sean impactadas. Pecado. ¿Qué es pecado, hermano? Quiero que abra la Biblia
Busca el libro de Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 9. Dice así, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mira lo que dice. Entonces está hablando de la ley. Es la ley la que nos rige, la palabra de Dios. Es la ley la que nos enseña qué cosa es pecado. Es la palabra de Dios la que trae luz a nuestra mente. Y Pablo el apóstol decía que si no hubiese sido por la ley, él nunca se hubiera dado cuenta de que codiciar, la codicia, era pecado. Y hay muchas cosas que como pueblo de Dios usted ignora y las sigue haciendo. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la bendita palabra de Dios, nuestro entendimiento se va a abrir. La luz del evangelio va a iluminar nuestra vida y vamos a vivir vidas agradables delante de Dios. Hay una cosa en medio del pueblo de Dios que se llama pecado, y es lo que nos impide que podamos disfrutar al 100% las bendiciones de nuestro Dios. Hay una cosa que se llama pecado, que el pueblo de Dios hasta este día sigue practicando, y por esta causa no podemos experimentar en plenitud las promesas de nuestro Dios. Pero Dios te dice hoy en esta tarde: yo ya he preparado un cordero inmolado, que fue muerto, que fue entregado, que fue derramada su sangre preciosa para el perdón de todos tus pecados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. No te entiendo ni papá. Todo aquel que hace pecado quiebra la ley, rompe la ley, y hay una infracción sobre tu vida por quebrar la ley. Número 1, ¿qué significa pecado? ¿Qué es pecado, hermano? Conforme la palabra de Dios, pecado es cuando nosotros no obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Todo lo que la palabra de Dios nos dice que no hagamos y nosotros seguimos haciéndolo, se llama pecado. Es pecado, hermano, pero es una mentirita. Se llama pecado, hermano, pero es que nada más fueron $10 los que le robé al hermano. Se llama pecado. Amén. Pecado, hermano. Amén. Pecado, hermano, no lo podemos suavizar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, hermano, creo que es por ahí. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os equivoquéis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los borrachos. Hay una lista. Más de estos erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido purificados, ya habéis sido santificados. De estos erais algunos de vosotros, pero ya hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, ya hemos sido purificados por el Espíritu de Dios, santificados por la palabra de nuestro Dios. Pero muchos aún siguen pecando, siguen haciendo estas cosas, por lo cual no pueden ver a Dios claramente en su vida, por lo cual no pueden experimentar la plenitud de Dios en su vida. El pecado es un gigante terrible que se levanta sobre nosotros, tratando de impedir que podamos poseer las promesas de nuestro Dios. Pero hoy vengo a decirte que hay esperanza en Cristo Jesús. Él murió clavado en una cruz por tus pecados y mis pecados. Por su llaga hemos sido curados. Aquí en esa cruz se encuentra la liberación de tu vida. Aquí en esa cruz se encuentra el perdón de pecados. Aquí en esa cruz se encuentra tu sanidad, tu prosperidad. Aquí se encuentra la victoria. Aleluya. Y en Él podemos ser más que victoriosos. En Él podemos ser más que vencedores. No es por tu fuerza, pero es por la fuerza del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dios necesita un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo que le agrade, que le sirva, que le alabe en espíritu y en verdad. Amén. Dale un aplauso a Dios. Pecado es cada vez que tú quebrantas, desobedeces la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Bendito Dios. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Dice, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué dice? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amén. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. Mira, hermano, dice que en esto conocemos a los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios aman a sus hermanos y cuando guardan sus mandamientos. En otras palabras, cuando tú dices conocer a Dios, pero no amas a tus hermanos, es que posiblemente no has llegado a conocer a Dios. Necesitamos, hermano, mostrar amor hacia nuestros semejantes, aún a nuestros propios enemigos. Pero, hermano, lo más precioso es de que vamos a guardar la palabra de nuestro Dios.
y yo vamos a poder caminar en victoria. Cada día, hermano, vamos a tener experiencias nuevas en el Espíritu de Dios. Cuando tú obedeces a la bendita palabra de Dios. El pecado más grande es cuando quebrantamos la palabra de nuestro Dios. Cuando no obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Decimos amar a Dios, pero no obedecemos sus mandamientos, hermano. Cristo lo dijo: si me amáis, obedecer mis mandamientos. Si me amáis, hacer mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Entonces vamos a obedecer la palabra. Fíjense lo que dice. Aleluya. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a proceder a obedecer a nuestro Dios. ¿Cómo? Dios te dice: arregla tu vida, cásate. Hasta le hace así con la mano, miren. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya aconsejaste al hermano que me tire y me tire. Si amas a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Bautícese. Mira, uno les cae como agua fría en la cara. ¿Cuántos aman a Dios? Dele al Señor lo que le pertenece. Mire, hermano, le estoy pisando el callo y la ampolla ahí. No, hermanos, si somos verdaderos hijos de Dios, obedezcamos su palabra. No me obedezca a mí, hermano. Yo no soy nadie. Soy solamente la boca que Dios utiliza para que su palabra se hable. Pero obedezca a Dios. Sírvale al Señor. Dios es verdadero. Y Él quiere bendecirte. Quiere derramar su gloria, su poder, hacerte grande. Mire, hermano, la palabra es viva y eficaz, que corta, hermano, las coyunturas y los tuétanos, penetra hasta el corazón, hermano, el alma, y desciende nuestro pensamiento. Esa es la palabra. ¿Cuánto amamos a Dios? Mire, hermano, ¿somos o no somos? Mire, hermano, así es la palabra del Señor. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo, cuando ya empezó a mirar que las multitudes, la gente que lo seguía, empezaron a crecer un poquito, y les empezó a hablar un poquito más fuerte, y le dice Pedrito: párale, mira que ya se están yendo. Miraste el día que estabas pidiendo ofrendas, se salieron luego. Se te van a ir todos, no hables de eso. Bájale. ¿Qué le dice Cristo, hermano? Que ya se me olvidó. ¿Quién me ayuda? Mira lo que le dijo Cristo. Y tú también te querés ir vos. Ahí está la puerta abierta. Mira, hermano, Pedrito dice: no, Señor, ¿a dónde más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Den un aplauso a Dios, hermano. Usted podrá mudarse de iglesia. Usted podrá volver a la iglesia donde estaba. Usted podrá irse adelante o de cara, hermano, pero si verdaderamente el ministro está predicando la palabra de Dios, la palabra de Dios te la va a hablar, aleluya, como es. Pero si está trabajando para su propio reino, te va a decir: ven para acá, papá, ven para acá, domingo, aquí
te tengo el puesto de copastor, aquí no hay problema, aleluya. No, hermano. O somos o no somos. Amén. Y el pecado es lo más terrible que puede haber. El pecado, hermano. Nuestras malas obras. Dios quiere que seamos santos, que vivamos una vida santa, apartada del mal, apartada de todo aquello que la conciencia, hermano, no nos deja estar en paz. Hay consecuencias terribles del pecado. Consecuencias terribles. Vienen enfermedades en nuestro cuerpo físico. Mira, cuando andas en pecado, hermano, parece que el diablo con todos sus demonios andan detrás de ti. Hay una opresión sobre tu vida. Caes en depresión, grandes culpas en ti mismo. Caminas y parece que hay 2000 ojos que te están viendo. Vives con grandes úlceras, grandes problemas del corazón. Vivir en pecado no le aconsejo a nadie. El salmista David decía en el Salmo 51 que las culpas de su pecado lo seguían por donde quiera que él iba. Y en el versículo 8 le ruega a Dios que le dé gozo, que le dé alegría, porque ahora está cargando aún con enfermedad en sus propios huesos. El pecado te seca, el pecado te amarga, el pecado te lleva al suicidio, pero Cristo ha venido para deshacer las obras del pecado. Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo y para que tengas vida y la tengas en abundancia. Seas verdaderamente feliz en Cristo Jesús. El diablo, el plan del diablo es solamente matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. El pecado, hermano, destruye. La palabra de Dios es tan linda y hermosa, y quiero que me pongas atención. Hay 3 cosas que vas a aprender de este libro, muy importantes. Vas a ser bendecido, maldecido. De igual manera, este libro define lo que es pecado. Vas a aprender la definición del pecado. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Obedezca la palabra de Dios. Jehová Dios, hermano, se enfocó en los mandamientos, en la ley, hablándole a Moisés y hablándole, hermano, que le enseñara al pueblo en Deuteronomio capítulo 28, en Deuteronomio capítulo 7 y muchas otras escrituras. Si el pueblo escuchase y pusiera atención en estas palabras y las pusiese por obra, sería bendecido. Sería bendecido en la ciudad, sería bendecido en el campo, sería bendecido en su ganado, sería bendecido en sus empresas, sería bendecido en su artesa de amasar, el fruto de su vientre, el fruto de las crías de sus ganados. Serían benditos, sería bendito en su entrar, sería bendito en su salir. Todo lo que él hiciera sería prosperado. Y sigue leyendo más, aleluya. Capítulo 28 está lleno de bendiciones. Todo aquel que quiera ser bendecido, el secreto está en la obediencia a esta bendita palabra. Pero quiere ser maldecido. Ahí se encuentra. De igual manera, en Deuteronomio capítulo 28. Y muchos aún no creen. A través de los años, hermano, todo lo que nosotros hacemos
trae consecuencias terribles. Cuando yo era joven, me decían: no hagas esto, porque un día lo vas a pagar. No hagas esto, porque un día lo vas a pagar. Y hoy te puedo decir con seguridad de que lo que nosotros sembramos, eso segamos, hermano. Siembra bienes y cosecharás bienes. Proverbio dice: siembra vientos y cosecharás tempestades. La palabra de Dios son absolutos, son sí y amén, y nadie puede escapar de ella. Tú y yo nos regimos por esa palabra preciosa, la conozcas o no la conozcas. Dios ha establecido parámetros, ordenanzas, leyes en esta tierra para los incrédulos y para los creyentes. Y si tú quieres ser bendecido, hoy te estoy hablando cómo recibir la bendición. Obedece la palabra de Dios. Si Dios te dice apártate del traguito, apártate. Amén. Deja esa basura. Amén. Si Dios te dice no robes, ya no robes más. Si Dios te dice no engañes, ya no engañes más, hermano. Sírvele a Dios con un corazón humilde. Aleluya. Pero si no quieres ser bendecido, síguele por donde vas. Hay gente en medio del pecado. Gente en medio del pecado. Gente que no se tienta la mente y el corazón para matar. Y en la iglesia. Hace unos días tuve un sueño en el cual el Señor me mostraba un tipo río con unas aguas cristalinas que corrían sobre una roca, unas aguas lindas y hermosas que me daban ganas ahí de acostarme y tomar esa agua fresca. Y había una voz que me decía: excava más, porque debajo de esas aguas van unos ríos impetuosos. Pero ahí había una vida que había asesinado a otra persona, y ahora esa vida no podía disfrutar de esas aguas de bendición. Hay vidas cautivas en la iglesia, hay vidas encadenadas en la iglesia, que mirando correr el agua dulce y cristalina, pero no la pueden beber porque sus manos están sucias, su vida está sucia. No pueden tomar esa agua porque su vida no es una vida recta delante de Dios. Pero yo te traigo buena noticia hoy en esta mañana. Ven y humíllate delante de Dios, pídele perdón y empieza a caminar una vida agradable delante de nuestro Dios, que eres fiel y justo para perdonar tu pecado. Hay vidas que no se tientan el alma para matar a sus propios hijos. Hay gente malvada que están en la iglesia, que van a la iglesia y que andan de pecadores ahí en el mundo. Y ahora el hombre le dice a la querida: ¡Ey, vaya, aborta! Voy a pagar porque vayas a tirar a ese muchacho. Quiero que abortes. La mujer le dice: mejor voy a abortar, estoy embarazada. Y sin ningún remordimiento van y matan a sus propios hijos, abandonan a sus propios hijos. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Hay consecuencias terribles. Voy y le pago a la hierbera, me lavo las manos y seguimos dándole buena la hilacha. Voy y le pago allá a la bruja en Chattanooga. Voy y le pago a la bruja en LA. Y todo asunto arreglado. Y yo sigo cantando: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles.
hermano, el Señor reprenda al diablo. Guárdese para Dios. Esta vida no es un juego, son cosas serias. No juegues con la vida de alguien más. Si piensas en matar y ser asesino, ¿para qué te metes en el pecado? Entrégate al Señor. Mejor dale tu corazón, que Él te transforme y te haga una nueva criatura. Es el pecado lo que no nos deja obtener las bendiciones de nuestro Dios. Hay consecuencias del pecado, pero la gracia de Dios es grande. San Juan capítulo 3 versículo 16. La espina dorsal del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orare y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado. Son promesas de Dios. Dios quiere bendecirte, iglesia, y hoy te traigo buenas noticias. Jesús de Nazaret murió clavado en una cruz por ti y por mí. Por ti y por mí. Allí fueron tus pecados y mis pecados clavados. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien tomó tu lugar y mi lugar, es que hoy podemos ser perdonados y vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios ha lanzado nuestros pecados en lo más profundo de la mar. Los lanzó en lo más profundo de la mar. Daniel capítulo 6. Empezaba a orar Daniel en todo el capítulo y hablaba con Dios. Dios había hablado por boca de Jeremías profeta que el pueblo de Israel, por causa de su pecado y de su desobediencia, serían cautivos en la tierra de los babilonios por 70 años. Y Daniel, ya anciano, ahora escudriñaba entre los pergaminos y los papeles y decía: Señor Jehová, se ha cumplido el tiempo que fue hablado por boca del profeta Jeremías, que seríamos cautivos en tierra extraña por 70 años. Y Daniel se empezó a humillar delante de la presencia de Dios y a implorar por perdón por la nación de Israel. Aleluya. Daniel estaba reconociendo que había sido por la desobediencia, por el pecado del pueblo de Israel, que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Aleluya. Y ahora estaba reconociendo su grande pecado delante de Jehová Dios y pidiendo perdón humildemente. Aleluya. Si tú te humillas hoy en esta tarde, Dios escucha tu oración. Si tú le dices al Señor: perdóname con todo mi corazón, te pido perdón, Él te perdona y tus pecados los lanza en lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar nunca jamás más de ellos. En Cristo Jesús hay perdón de pecados, una vida victoriosa.
perdón en Cristo Jesús. Ponte de pie. Ven a Cristo. Yo no sé cómo estás. ¿Cuál es tu vida delante de Dios? Pero Dios quiere bendecirte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere que formes parte de su pueblo. Que solamente las bendiciones de la obediencia a la palabra de nuestro Dios